¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el día de San Valentín? La mayoría cree que es solo una fecha comercial, llena de flores, chocolates y cenas románticas, pero la verdad es mucho más oscura de lo que imaginas. Lo que hoy celebramos como el Día del Amor y la Amistad tiene raíces en rituales paganos, sacrificios sangrientos y hasta una ejecución brutal. Sí, así como lo escuchaste. Porque antes de las postales con corazones y los osos de peluche, hubo sacrificios de animales, rituales de fertilidad y un sacerdote que desafió al Imperio Romano, perdiendo la vida en el intento. Pero, ¿cómo pasamos de una festividad violenta y prohibida a un día dedicado al amor? ¿Quién fue realmente San Valentín? ¿Y qué tuvo que ver con todo esto? Quédate hasta el final, porque te aseguro que, después de conocer esta historia, nunca volverás a ver el 14 de febrero de la misma manera. Todo comienza hace más de 2000 años en la antigua Roma, donde cada febrero se celebraba una festividad que combinaba sangre, lujuria y supersticiones. No había chocolates ni rosas, sino sacrificios de animales y extraños rituales en los que los hombres corrían por las calles golpeando a las mujeres con tiras de piel ensangrentadas. Y lo más increíble es que ellas lo aceptaban de buena gana. Esta perturbadora tradición se conocía como las Lupercales y fue una de las festividades más salvajes de la historia romana. Pero no te preocupes, no te lo contaré de forma aburrida, porque lo que estás a punto de escuchar parece sacado de una película de terror. Prepárate, porque estás a punto de descubrir la brutal fiesta romana que dio origen al día de San Valentín. Imagínate esto: Roma, siglo III AC. Las calles de la ciudad están llenas de hombres semidesnudos corriendo con látigos de cuero ensangrentados en las manos. Las mujeres no huyen. De hecho, esperan ansiosas ser golpeadas con ellos. Creían que recibir estos azotes aumentaba su fertilidad y aseguraba que tendrían un embarazo saludable. Este no es un cuento de terror, es la celebración de las Lupercales, una de las festividades más salvajes y primitivas de la historia. Cada año, entre el 13 y el 15 de febrero, los romanos celebraban este extraño rito en honor a Lupercus, el dios de la fertilidad y la protección. Todo comenzaba con el sacrificio de cabras y perros en una cueva sagrada, donde, según la leyenda, la famosa loba que amamantó a Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, había vivido. Los sacerdotes, conocidos como los Luperci, cortaban la piel de los animales sacrificados en tiras y las usaban como látigos improvisados. Después, completamente cubiertos de sangre, los jóvenes romanos salían corriendo por las calles, azotando a cualquier mujer que se les cruzara en el camino. Pero esto no era considerado una agresión, al contrario. Muchas mujeres se ofrecían voluntariamente para ser golpeadas, creyendo que así serían más fértiles y tendrían partos menos dolorosos. Pero eso no era todo. Durante las Lupercales también se realizaba una especie de lotería del amor. Los nombres de mujeres y hombres eran escritos en papiros y colocados en un recipiente. Luego, al azar, cada hombre sacaba un nombre y esa pareja debía estar junta por el resto de la festividad, o incluso más tiempo, si ambos lo deseaban. Para muchos, esto significaba el inicio de una relación romántica o, en algunos casos, de un matrimonio. Este festival duró siglos, pero eventualmente la expansión del cristianismo lo puso en la mira de la Iglesia. Las Lupercales eran demasiado violentas y paganas para encajar con los valores cristianos, así que tarde o temprano tenían que desaparecer. Pero no sin antes dar origen a una de las historias de amor más trágicas de todos los tiempos. Porque mientras estas festividades seguían su curso, en otro rincón de Roma, un hombre estaba dispuesto a desafiar al imperio en nombre del amor. Su nombre era Valentín y su destino estaba sellado. Mientras las Lupercales seguían celebrándose con su brutalidad característica, algo más estaba ocurriendo en el corazón del Imperio Romano. El emperador Claudio II, conocido como el Gótico, había llegado a una conclusión inquietante. Los soldados casados eran menos eficientes en la guerra. Según él, los hombres con esposas e hijos tenían miedo de morir en batalla, lo que los hacía más débiles. Su solución fue drástica. Prohibió los matrimonios entre los jóvenes soldados. Si no podían casarse, no tendrían ataduras emocionales y estarían más dispuestos a luchar hasta la muerte. Pero no todos estuvieron de acuerdo con esta nueva ley. En las sombras, un hombre desafió directamente el decreto imperial. Su nombre era Valentín, un sacerdote cristiano que creía en el amor por encima de cualquier orden. Arriesgándolo todo, Valentín comenzó a casar parejas en secreto.
En habitaciones ocultas y con testigos de confianza, unía a los enamorados bajo la bendición de Dios, desafiando abiertamente al emperador. Pero como era de esperarse, su rebelión no pasó desapercibida. Valentín fue arrestado y llevado ante Claudio II, quien, sorprendido por la valentía del sacerdote, intentó convencerlo de abandonar su fe y someterse a las leyes del imperio. Valentín se negó, y con esa negativa selló su destino. Fue condenado a muerte, pero aquí es donde la historia toma un giro aún más conmovedor. Mientras estaba en prisión, Valentín conoció a Julia, la hija ciega de su carcelero. Se dice que en un acto milagroso le devolvió la vista a través de la fe y la oración. La joven quedó tan impresionada que se convirtió al cristianismo. Antes de su ejecución, Valentín le escribió una carta de despedida. Al final del mensaje firmó con las palabras que cambiarían la historia. De tu Valentín, el 14 de febrero del año 269 d.C. Valentín fue brutalmente ejecutado, golpeado, apedreado y finalmente decapitado. Su sacrificio no fue en vano. Años más tarde la Iglesia lo convertiría en santo y su nombre quedaría ligado para siempre al amor. Pero aún faltaba una pieza clave en esta historia. ¿Cómo pasó de ser un mártir a convertirse en el símbolo del romance? La muerte de Valentín no detuvo su legado. Su historia comenzó a esparcirse entre los cristianos, quienes veían en él un símbolo de amor puro y sacrificio. Sin embargo, todavía había un problema. Las Lupercales seguían siendo una festividad popular en Roma. A pesar de que el cristianismo se expandía, muchos seguían celebrando los rituales de fertilidad cada mes de febrero. La Iglesia no podía permitir que esta tradición pagana continuara, pero tampoco podía simplemente eliminarla de un día para otro. Aquí es donde entra en escena el Papa Gelasio I, quien en el año 496 d.C. tomó una decisión drástica. Prohibió oficialmente las Lupercales y en su lugar estableció el 14 de febrero como el día de San Valentín en honor al mártir que había muerto por defender el amor. Pero esto no significaba que la gente aceptara la nueva festividad de inmediato. Durante siglos, el 14 de febrero fue solo un día en el calendario cristiano, sin ninguna conexión con el romance. Sin embargo, un detalle curioso comenzó a cambiarlo todo. La creencia de que el 14 de febrero era el día en que los pájaros comenzaban a aparearse. Este concepto se hizo popular en la Edad Media y fue reforzado por poetas como Geoffrey Chaucer, quien en el siglo XIV escribió versos relacionando el día de San Valentín con el amor entre parejas. A partir de ese momento, la festividad comenzó a transformarse. Los nobles europeos adoptaron la costumbre de enviarse poemas de amor en esta fecha. A finales del siglo XV, en la corte de Carlos VI de Francia, incluso se organizaban torneos del amor, donde los caballeros competían por el afecto de sus damas. Lo que una vez fue una celebración de sangre y sacrificio, ahora se estaba convirtiendo en una festividad romántica. Con el tiempo, el día de San Valentín se popularizó entre todas las clases sociales, pero aún faltaba el último paso en su evolución: convertirse en el gigantesco negocio que conocemos hoy en día. Y para eso, tendríamos que viajar unos siglos más adelante, cuando el amor comenzó a venderse en forma de cartas, chocolates y diamantes. Durante la Edad Media, las cartas de amor comenzaron a popularizarse entre la aristocracia. Se dice que una de las primeras tarjetas de San Valentín de la historia fue escrita en 1415 por Carlos, duque de Orleans, mientras estaba prisionero en la Torre de Londres. En su carta, llena de versos románticos, se refería a su esposa como «mi dulce Valentín». Esta práctica, poco a poco, se extendió entre las clases altas, pero no sería hasta el siglo XVIII cuando realmente se convertiría en una tradición masiva. Con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XIX, todo cambió. Las tarjetas de San Valentín pasaron de ser exclusivas de los nobles a estar al alcance de cualquier persona gracias a la producción en masa. En 1840, Esther Howland, una empresaria estadounidense, vio una oportunidad de negocio y comenzó a fabricar tarjetas decoradas con encajes, lazos y mensajes amorosos. Fue un éxito inmediato. Y para finales del siglo XIX, el día de San Valentín ya era una fecha clave en la venta de postales. Pero la fiebre comercial no se detuvo ahí. En el siglo XX, la festividad evolucionó aún más con la incorporación de nuevos productos, chocolates, flores y joyas. Empresas como Cadbury y Hershey
empezaron a vender bombones en cajas en forma de corazón, y las florerías vieron un aumento en la demanda de rosas rojas, símbolo del amor y la pasión. Para mediados del siglo XX, el día de San Valentín ya era una máquina de hacer dinero. Con el auge de la publicidad y la expansión de los medios de comunicación, la festividad se globalizó, y cada año se inventaban nuevas formas de celebrar el amor. Desde cenas románticas en restaurantes hasta propuestas de matrimonio espectaculares, San Valentín se convirtió en un evento esperado tanto por los enamorados como por las empresas. Hoy, la industria del Día de San Valentín genera miles de millones de dólares en todo el mundo. Se estima que en países como Estados Unidos, las personas gastan más de 25.000 millones de dólares cada año en regalos y experiencias para esta fecha. Pero después de conocer su origen oscuro y su evolución a lo largo de los siglos, la gran pregunta es, ¿San Valentín sigue siendo una celebración del amor genuino o se ha convertido en una excusa para el consumismo? Hemos recorrido más de 2000 años de historia para llegar hasta aquí. Desde los rituales sangrientos de las Lupercales en la antigua Roma, pasando por el sacrificio de un mártir en nombre del amor, hasta la transformación del 14 de febrero en una celebración cristiana y, finalmente, en un fenómeno comercial de proporciones gigantescas. Pero ahora que conoces la historia completa, ¿qué significa realmente el Día de San Valentín? Para algunos, sigue siendo una fecha especial para celebrar el amor en pareja, un momento para recordar lo importante que es demostrar afecto a quienes nos rodean. Para otros, es simplemente una estrategia de marketing disfrazada de romanticismo, una excusa para vender más flores, chocolates y cenas a precios inflados. Lo cierto es que el amor que San Valentín defendió hasta la muerte no tenía nada que ver con el consumismo. No se trataba de comprar regalos ni de seguir tradiciones impuestas. Se trataba de la libertad de amar, sin restricciones ni prohibiciones. Y ahí está la verdadera enseñanza de esta historia. El amor no se mide en dinero ni en objetos, sino en acciones. No importa si celebras el 14 de febrero con un detalle costoso o con un simple gesto, lo que realmente cuenta es la intención detrás de cada acto de amor. Entonces, la próxima vez que veas un anuncio de San Valentín, piensa en su origen, piensa en la brutalidad de las Lupercales, en la valentía del sacerdote que desafió al imperio, en las cartas escritas por prisioneros de guerra y en cómo una festividad puede cambiar por completo con el paso del tiempo. San Valentín no nació en un escaparate de una tienda. Su historia es mucho más profunda, más oscura y más fascinante de lo que nos contaron. Y ahora que la conoces, ¿cómo vas a celebrar este 14 de febrero?